del hielo. Antes de que existieran los imperios, antes de que se construyeran las pirámides de Egipto, antes de que se colocaran los pedernales de Stonehenge, en las heladas regiones de los Alpes, un hombre emprendió un viaje que duraría 5000 años. Una vida en el hielo. En 1991 fue revelado uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios del siglo XX en el hielo derretido. Esta es la historia de cómo la ciencia ha pasado los últimos 5 años tratando de esclarecer sus secretos. Todo comenzó en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia. Aquel verano, condiciones climáticas poco comunes habían producido un gran deshielo. En un alto pasaje de montaña, 2 caminantes encontraron un cuerpo congelado y pegado a la roca. Aquella no fue la sorpresa. Hemos encontrado muchos cuerpos. Muchos alpinistas tienen accidentes. Sus cuerpos se pierden en el glaciar y tardan 40 o 50 años en salir a la luz. Sin saber que el cuerpo era especial, el equipo de la Universidad de Innsbruck trató de sacar el cadáver del hielo. Se apresuraron porque estaba empeorando el clima, pero por falta de equipo adecuado tuvieron que dañar el cuerpo. Solo al desenterrar todo el material, empezaron a comprender que este no era un cuerpo igual a los otros que habían encontrado. De inmediato nos dimos cuenta que no era una momia ordinaria. Comenzaron a circular rumores sobre la identidad del hombre, pero nadie adivinó la verdad. La noticia del misterioso hallazgo atrajo a los medios de difusión. Una hermosa hacha de cobre hallada en el sitio convenció al arqueólogo Konrad Spindler de que el cuerpo tenía por lo menos 4000 años de antigüedad. Jamás se había encontrado una momia congelada más antigua. Era la primera vez que encontrábamos un equipo completo del último periodo de la Edad de Piedra. Lo más importante es que no estaba sepultado en una tumba. No había sido enterrado. Lo encontramos con todos los implementos de su vida diaria. Pero el hombre de hielo comenzó a tener problemas. Comenzaron a crecerle hongos y los científicos tuvieron que movilizarse para detener el deterioro. Después de miles de años bajo un glacial, el hombre del hielo fue colocado en un congelador en el sótano de la universidad. Spindler fue puesto a cargo del proyecto arqueológico y el hombre del hielo pasó a dominar su carrera profesional. Fecharon los restos con radiocarbono y comprobaron que el cuerpo era más antiguo de lo pensado por Spindler. De hecho, tenía 5300 años de antigüedad.
Esto hizo que el hacha de cobre se volviera aún más importante porque el hombre del hielo no podía tener cobre. Según los arqueólogos, el hombre no había usado cobre sino hasta 1000 años después, y tuvieron que cambiar la fecha de la edad del cobre. Era un hallazgo de una riqueza increíble. Además del cuerpo y el hacha de cobre, había ropas de cuero, herramientas de pedernal y zapatos con hierba pegada. Tal vez lo más extraordinario fue el hallazgo de un juego completo de flechas. No todos los días se abren las fauces de la Tierra, se abren los glaciales y nos regalan una muestra tan maravillosa. Creo que debemos aprovecharla al máximo. Todo esto convirtió al hombre del hielo en una celebridad local. Le pusieron Otzi de sobrenombre y se escribieron canciones sobre él. Pero la fama tiene sus bemoles. Se corrieron rumores de que el cuerpo era falso y luego se dijo de que estaba castrado. La situación se puso tan extrema que Spindler y sus colegas tuvieron que realizar una investigación especial para confirmar la presencia de un pene. También se complicaron las cuestiones políticas del hallazgo. Un equipo de cartógrafos enviados al sitio descubrió que el cuerpo no había estado en Austria, sino 92 metros dentro de Italia. Los italianos exigieron que se les devolviera el cuerpo. Tomó meses, pero al final los austríacos aceptaron entregar el cuerpo cuando se acabara la investigación preliminar. 5 años después, el hombre del hielo sigue en el congelador de Innsbruck. Después de tanto tiempo, ¿ha cumplido su promesa de iluminar una época perdida en el tiempo? El hallazgo ha iniciado una gran cantidad de investigaciones nuevas. Ahora tenemos una imagen diferente de los pueblos alpinos y también ha extendido considerablemente nuestra visión del último periodo de la Edad de Piedra. Desde el comienzo, los arqueólogos han tratado de insertarlo en una cultura que ya conocían. Irónicamente, esto causó la misma discusión que la que tenían los políticos. ¿El hombre del hielo venía del norte o del sur? Hace 5 años, los investigadores notaron que sus artefactos de pedernal, como este cuchillo, venían de un área geológica específica llamada el Monte Lesini, ubicada 120 kilómetros al sur. El verano pasado, el profesor Spindler dirigió una excavación en esta zona donde esperaba descubrir el yacimiento de donde se había sacado el pedernal. Resultó que el pedernal tenía varios tipos de microfósiles que le daban características muy específicas. Aquí se han descubierto varios yacimientos de la Edad de Piedra, pero también hemos descubierto una mina en esta zona. La investigación demuestra que el pedernal de la zona contiene exactamente la misma cantidad de microfósiles que el pedernal del hombre del hielo. Toda la evidencia indica que el Monte Lesini no solo era una región de donde se extraía pedernal, sino que también exportaba ese producto. Han sido encontrados artefactos fabricados con el mismo pedernal en el sur de Alemania, a 300 y 400 kilómetros de distancia. Había mucho intercambio de ese material. Suponemos que había mercaderes de pedernal que cruzaban los Alpes para comerciar. Sorprendentemente, el pedernal se intercambió tanto en la Edad de Piedra que el material no puede ser utilizado para determinar el origen del cuerpo. Sin embargo, había otras pistas.
El cuerpo es mantenido a 6 grados bajo cero y 98% de humedad en una envoltura de hielo. Esto no ha evitado que se realicen una gran cantidad de pruebas y entre ellas un gran número de radiografías. Su esqueleto mostró un estilo de vida muy particular. Varias pistas indican que utilizaba mucho las articulaciones. Este hombre caminaba mucho, tal vez. Horst, ¿por qué no nos cuenta sobre la parte inferior de su pierna? Las señales de un extremo estrés físico está marcado aquí y lo notamos más en la espinilla. La flecha que apunta al corte es una pista del esfuerzo físico y prolongado que ha dejado sus huellas en los huesos de este hombre. También descubrimos que tiene una zona un poco más oscura en uno de los dedos del pie, que es típica de los sabañones. Estos son producidos por el frío y es algo que suele aparecer en los alpinistas. Se pensaba que los Alpes fue un lugar muy solitario durante la época neolítica, por haber mucha forestación, lo que hacía difícil la agricultura. Sin embargo, el cuerpo de este hombre mostraba que estaba acostumbrado a las grandes alturas. Se habían encontrado pistas sobre posibles habitantes, como estos petroglifos hallados en los altos valles formados con imágenes neolíticas. El problema es que la erosión de las montañas ha dejado poco material para los arqueólogos. Los pueblos que habían vivido en los Alpes no parecían haber dejado muchos vestigios de su existencia. Hemos encontrado evidencia bajo los refugios de roca. Esta evidencia demuestra que tenían cabras y ovejas y llevaban una existencia nómada. Pero el hombre del hielo muestra que estas personas no eran visitantes, sino especialistas en supervivencia de montañas. Es muy importante haber hallado elementos de madera con el hombre de hielo. Esto confirma que las comunidades eran bastante móviles. Y usaban elementos de madera en vez de cerámica, porque la madera es más fácil de transportar. El hielo preservó todo el material perecedero. Sin él, la tribu del hombre del hielo hubiese permanecido en la oscuridad. Este hombre no pertenecía al norte o al sur de los Alpes, sino que a ambas zonas. Los arqueólogos regresaron al yacimiento un año después del hallazgo. Esta vez tenían el equipo apropiado y derritieron cada onza de nieve. Se filtraron cientos de galones de material con la esperanza de encontrar un tesoro arqueológico. Cinco años después, en el Departamento de Botánica de Innsbruck, todavía están examinando los hallazgos y solo han completado un 10% de la tarea, pero ya hallaron evidencia nueva sobre su vida. Entre los miles de fragmentos de plantas, insectos y animales, encontraron un tipo específico de musgo que solo se da en los valles sureños de los Alpes. Y había más. También encontraron granos de maíz. Este grano salió del lavado de sus ropas. Seguramente se pegó a ellas. Y como pueden ver, están perfectamente bien preservados. Estos granos vienen del maíz de hierro, que es un trigo primitivo que se cultivaba normalmente durante el Neolítico en esta región en particular. Estos granos han sido trillados
Este es maíz procesado. Así que el hombre del hielo estaba conectado a una comunidad de agricultores en el Valle Sureño. Y por suerte, existe un candidato perfecto a poca distancia. Solo se ha encontrado un yacimiento en esta región, en la zona del castillo de Ubal. Estamos muy cerca de esa región. Ese lado ha sido habitado desde mediados de la Edad de Piedra y también más tarde durante la Edad del Hombre del Hielo, la Edad del Cobre. El castillo de Ubal está a solo 8 kilómetros al sur de donde fue encontrado el Hombre del Hielo. Yo creo que vino de aquí porque no creo que se necesite mucho esfuerzo para ir desde aquí hasta el lugar donde fue encontrado. Pudo hacerlo en un día, pero venir desde el valle norteño del Tirol le hubiese tomado días, pues está a 75 kilómetros de distancia. Tal vez este fue el hogar del Hombre del Hielo. Nacido y criado en las montañas, llevaba equipo que reconocería a cualquier alpinista moderno. El equipo del Hombre del Hielo está sumamente bien diseñado para esta actividad. Tenía todas las herramientas necesarias. También tenía materiales de repuesto, tiras de cuero y otras cosas. Por eso asumimos que cuando algo se le rompía, podía reparar su equipo sin ayuda. Esto es vital en un medio ambiente extremoso, inclusive en la actualidad. En 1991, sus artefactos eran solo un montón de material mojado. Ahora han sido completamente restaurados. Llevaba equipo de montaña como esta capa impermeable de hierba. Este cinto lleno de herramientas simples. Y hasta tenía una mochila. Estos detalles han dado mucho entusiasmo a quienes tratan de reconstruir el pasado con exactitud. En este museo al aire libre en Dinamarca han reconstruido la vida neolítica. Para esta gente, el Hombre del Hielo ha sido un regalo del cielo. Hemos encontrado flechas solas y arcos solos, pero nunca sabemos qué flecha pertenece a qué arco. Y aquí no solo tenemos el arco y sus flechas, sino la aljaba, y eso es muy especial. Con la aljaba se protegen las plumas y así podemos cerrarla. No pensamos que el Hombre del Hielo sería capaz de una artesanía tan hermosa. Mediante el estudio de sus herramientas y la copia de sus técnicas, se pueden revelar nuevos detalles sobre el Hombre del Hielo. Arreglé la pluma 2 veces, una con alquitrán y la segunda con hilo. Tenemos solo 2 flechas. Una es un poco más corta. En mi opinión, esta era su flecha y la otra, la más larga, no puede ser suya. Aquí ven una flecha terminada. Y si hago esto con el hilo, solo lo puedo hacer con la mano derecha, pues soy diestro. Tengo que abrir esto y enroscarlo de esta manera, para que forme una espiral alrededor de la flecha. Pero la otra, la más larga, fue fabricada por un zurdo. Aquí se ve, esta va hacia arriba y aquí va para ese lado. Esta flecha fue fabricada por un hombre que trabajaba con la mano izquierda. No puede ser su flecha. Hace mucho tiempo, en el periodo neolítico árabe, usaban flechas largas. Podían disparar a 180 metros de distancia. Mataban lobos y osos con estas flechas.
También se han encontrado huesos humanos con puntas de flecha, puntas de pedernal. Así que no solo era un arma de cacería, era un arma real. Su equipo contenía 18 tipos de madera diferentes. Esto significa que usaba el material más adecuado para cada tipo de herramienta. Para el mango de la hacha, el mango del cuchillo, las flechas. Este es un conocimiento que todos hemos olvidado actualmente. El hielo ha preservado la evidencia de sus talentos sobre su cuerpo. Sus dientes están desgastados por trabajar materiales como la madera y el cuero. Sus uñas cuentan la misma historia. Un análisis minucioso realizado por los italianos demuestra que estaban rotas y gastadas por el uso. La uña nos dice mucho más de lo que esperábamos en realidad. Si el cuerpo es sometido a esfuerzo durante mucho tiempo, este esfuerzo puede afectar el crecimiento de las uñas. Es muy interesante notar que 60, 80 y 120 días antes de la muerte de este hombre, se ven líneas de crecimiento celular alterados sobre las uñas. Esto muestra que sufrió estrés varias veces y es posible que haya sido afectado por una enfermedad sistemática, recurrente y grave, que pienso duró lo suficiente como para dejar esta marca. La salud del hombre del hielo siempre ha sido cuestionada y ha sido sacado de su congelador muchas veces para hacerle exámenes. Las radiografías revelaron que sufría un mal muy común en la actualidad. Hemos descubierto una calcificación masiva en la aorta y en la zona del estómago. También en el suministro de sangre al cerebro. En mi opinión, esto fue causado por depósitos de grasa en las paredes de las arterias. Esto tuvo que ser causado por una enfermedad metabólica como el colesterol alto. Pero las arterias resultaron ser menos sorprendentes cuando se enviaron pequeños fragmentos de hueso al laboratorio. Se prepararon micromuestras, se examinaron y del mismo modo se evaluaron las estructuras. Resultó que este hombre era más viejo de lo que pensábamos. Los antropólogos creen que tenía por lo menos 45 años. En otras palabras, era bastante mayor. Ha sido muy difícil continuar con este tipo de análisis en la Universidad de Innsbruck. No es fácil usar un endoscopio de un cuerpo aplastado y congelado. Pero han logrado obtener muestras del estómago que confirman que su última comida estuvo compuesta por maíz trillado. Todavía quedan otras preguntas como ¿cuál fue la causa de las fracturas en sus costillas? Es muy posible que 2 o 3 semanas antes de su muerte sufriera un accidente que causó la fractura de sus costillas. Pero también pudieron ser fracturadas durante el rescate del cuerpo o por los miles de años pasados bajo el hielo. Solo sabemos que tiene varias fracturas sin curar. Para contestar esta pregunta es necesario analizar un pedazo de costilla. El problema es que se necesita un pedazo de 1 o 2 centímetros de largo. Y no creo que nos permitan sacar un pedazo tan grande. Pero los científicos han descubierto otra manera de estudiar su salud sin tocar su cuerpo.
Cuando se realizó el filtrado en 1992, los arqueólogos encontraron hebras de cabello del hombre del hielo que revelaron muchos detalles de su vida. En la Universidad de Oxford, los investigadores usaron una máquina llamada microsonda de protones para medir los diferentes elementos que había en el cabello. Los cabellos tienen un grosor de unos 100 micrones y nuestro haz de luz puede enfocarse en un punto que mide 1 micrón, así que nos quedan como 100 espacios para examinar el cabello. Encontramos partículas de cobre sobre la superficie y cuando cortamos el cabello encontramos que el cobre estaba ubicado sobre la superficie del cabello. También encontramos arsénico, lo cual es muy extraño. No es algo que solemos encontrar en el cabello humano normal. Nunca encontramos cantidades detectables de arsénico. Así que su cabello estaba cubierto de cobre y contenía niveles de arsénico que suelen asociarse con un envenenamiento crónico, pero había un problema. Cuando él y su equipo quedaron congelados sobre las rocas, pudieron ser contaminados con elementos presentes en la Tierra. Por esa razón, el equipo de Oxford tuvo que hacer el mismo análisis con el pelo de ciervo de sus artefactos. Si uno supone que la estructura básica del cabello humano y el pelo de ciervo son parecidas, entonces cualquier sustancia en el medio ambiente contaminaría por igual el pelo de ciervo y el cabello de humano. Pero de hecho descubrimos que el pelo de ciervo tenía un bajo nivel de cobre y no tenía arsénico. Estos son niveles muy altos para ser causados por una contaminación natural. Tendría que haber sido sepultado en la salida de una mina de cobre o algo parecido para tener estos niveles de cobre. No hemos visto nada parecido en ningún otro pelo humano ordinario. Y el hecho de que el pelo de ciervo no tenga los mismos niveles de cobre Así es. indica que es algo relacionado a su forma de vida y no a una contaminación sufrida después de ser sepultado. El hombre del hielo solo pudo ser expuesto durante su vida a altos niveles de arsénico y cobre gracias a una sola fuente: la fundición de cobre, la cual produce vapor de arsénico. Su hacha de cobre ha tenido más impacto que los otros artefactos encontrados con él, y su cabello comprueba que tenía el talento necesario para fabricarla. Pero eso significa que tuvo que encontrar el cobre, extraerlo, fundirlo y darle forma. Antes del hombre del hielo, no había evidencia de la industria del cobre en los Alpes hace 5000 años. Desde su descubrimiento, los investigadores han reinterpretado los otros yacimientos arqueológicos. ¿Es posible que estos hoyos sean los restos de una mina de cobre de la época del hombre del hielo? An ebenen Stellen ist eben infolge der Erosion das Gestein zerrüttet und la erosión ha desintegrado la roca y aquí es más fácil extraer minerales que en la roca sólida. Es posible que hayan empezado aquí. Seguramente encontraron malaquita, la piedra verde que contiene cobre. La malaquita no comprueba que se extrajera el mineral en ese hoyo, pero unas piedras grandes encontradas muy cerca nos ofrecen más información. Las piedras encontradas aquí tienen una apariencia típica y tienen cara aplanada. La respuesta a sus extrañas marcas fue dada por la arqueología reconstructiva. Para recrear cómo trabajaban en aquella época, uno tiene que construir herramientas de pedernal y utilizarlas. Mediante la construcción de martillos con estos pedernales, pudieron copiar las mismas marcas en las piedras. Estas eran antiguas herramientas de minería. Ahora existe evidencia de que se extraía mucho cobre durante la época del hombre del hielo. Ha habido una enorme cantidad de investigación en los últimos años. Se están descubriendo minas de ese periodo por todas partes.
Pero no es fácil recrear el método de fundición que se usó hace 5.000 años. Estoy tratando de fundir cobre con malaquita y óxido de cobre en un crisol. Esta forma era usada en la época neolítica. Lo más difícil es mantener las altas temperaturas necesarias para fundir el cobre. Lo más peligroso es tener demasiado oxígeno en el cobre, porque uno puede martillarlo o afilarlo y se quebrará, a pesar de estar blando. Podemos fundir el óxido de cobre aquí. Esta es la problemática del antiguo fundidor del cobre. Claro que se puede evitar todo este trabajo duro y usar una fundición moderna para conseguir cobre líquido. En la Universidad de Sheffield se concentraron en la etapa siguiente, la formación del hacha. Estamos tratando de obtener un hacha de cobre usando este modelo de madera. Y el modelo es una copia exacta del hacha del hombre del hielo. Lo estamos colocando con 2 partes de arena. Claro que no usaban un marco de metal como nosotros. Usaban un marco de madera o algo parecido. Todas las herramientas eran diferentes, así que no es exactamente igual. Pero de todas maneras, el resultado hubiese sido igual para el hombre del hielo que para nosotros. El cobre está líquido, ¿ve? Done. Qué lástima. No se derrite. Tendremos que repetirlo. Solo he realizado aproximadamente unos 20 experimentos. Y el hombre del hielo debió conocer este método de memoria. Y claro, creo que esa es la diferencia. Este hubiera sido el aspecto del objeto terminado. Todas las hachas encontradas estaban pulidas. Eso requiere mucho trabajo manual. Primero con piedra arenisca para conseguir una superficie suave y luego arena y agua para lograr una hermosa herramienta como esta. A pesar de su edad, el hacha original todavía atrae admiradores. La verdad es que es un hacha muy hermosa. En los museos de Europa hay más de 100 de estas piezas, y esta es una de las más hermosas que he visto. Su examen ha revelado lo mucho que sabía el hombre de hielo sobre la fundición del cobre. Tiene una marca muy específica en el borde superior, la cual es una falla de fundición. Pero cualquiera que la ve puede reconocerla y decir, sí, ese es el hacha de Otzi. Cada marca y rayadura de su superficie significa algo para el experto. Ha sido utilizada y ha sido martillada por lo menos 3 veces para ser afilada. Esto realmente puede verse en el pequeño ensanchamiento de este borde. Si uno golpea el borde del metal, este se ensancha un poquito. Sin embargo, todavía se discute el significado del hacha para el hombre del hielo. ¿Qué utilidad práctica tenía la herramienta? Yo prefiero el hacha de cobre al hacha de pedernal. Las usé ambas. El hacha de cobre no se rompe y es más fácil de afilar. Uno puede martillar su borde y volverla a afilar, y no se puede hacer eso con el hacha de pedernal. Se rompe. El hacha de piedra tiene un ángulo más ancho y como ven, no puedo hacer esto porque el ángulo es muy amplio y tengo que trabajar muy de costado, así. ¿Ven? Sin embargo, como podrán ver, el hacha de cobre tiene un filo mucho más angosto que permite hacer cortes más profundos y verticales.
No podía usarse por mucho tiempo porque el cobre es demasiado blando. Sin una aleación, se reblandece y se dobla con 20 minutos de uso. Pueden verlo en esta. Estas son hachas experimentales. Debe ignorar las marcas grandes, pero si se fija aquí, se dobla de este modo después de media hora de uso. Así que no puede ser usada por mucho tiempo sin dejarla enfriar. Debió ser usada para diferentes tareas. Creo que los experimentos han demostrado que, de hecho, no hay mucha diferencia en la cantidad de uso que uno puede obtener con estos materiales. Imagino que la diferencia estaba más bien en el significado, el valor que le daba ese pueblo al metal. Entre los petroglifos hay una clave del significado del hacha. Las hachas dibujadas sobre estas piedras son prácticamente idénticas a las que encontramos al lado del hombre de hielo. Creo que ese tipo de hacha tiene un significado especial. Debe haber sido un símbolo de mucho prestigio en la sociedad de aquella época. Pero la idea del simbolismo es rechazada por algunos arqueólogos. Ya puede ser descartada la opinión de que era una hacha simbólica religiosa. Las investigaciones metalúrgicas han demostrado que es una herramienta excelente. Pudo ser usada como herramienta o como arma. Si solo podemos decir que esto es un hacha fabricada de cobre, entonces decimos muy poco, casi nada sobre la historia humana, nada de las personalidades, nada de la naturaleza de la sociedad de la época. ¿Se imaginan lo que era ver una herramienta de estas por primera vez? Fíjense cómo brilla con la luz. No solo debía ser dramático, sino también misterioso. Tal vez sabían de dónde venía, pero no cómo se fabricaba. Tal vez la tecnología, el conocimiento para fabricarla era considerado magia, tal vez hasta sagrado. Desde su descubrimiento, algunos dijeron que el hombre del hielo era una especie de sacerdote o chamán. Los lugares altos siempre han estado relacionados con las religiones antiguas. Tal vez murió realizando algún ritual en las montañas. El descubrimiento de unas extrañas marcas sobre el cuerpo parecían apoyar dicha teoría. Si se fijan en la parte inferior de su pierna derecha, en el tobillo, hay 3 líneas tatuadas. Fíjense más arriba y encontrarán 3 líneas. Y se descubrieron 3 líneas mediante fotografía infrarroja. Si se fijan en su espalda, verán algunos tatuajes que fueron descubiertos allí, del lado izquierdo. Y estos tatuajes en lugares donde él no podía verlos. Así que se los hizo otra persona. A pesar de parecer un misterio, hoy en día los arqueólogos opinan que solo muestran articulaciones adoloridas. El alpinismo provoca mucha tensión en las piernas y es muy posible que haya experimentado dolor en la parte inferior de ellas. Conocemos la existencia de 57 tatuajes sobre el cuerpo del hombre del hielo. Y sabemos por los pueblos primitivos que los tatuajes no solo son usados como adorno, sino también como terapia. La gente se hace tatuajes en los puntos adoloridos para aliviar el dolor y curarlo. Y tenemos que suponer esto con el hombre del hielo, porque los estudios radiológicos
en especial los de las articulaciones, muestran que sufría artritis. Hoy en día, pocos científicos creen que era un chamán. ¿Pero qué estaba haciendo en la cima de una montaña? Después de tantas investigaciones, los arqueólogos concuerdan con los residentes locales del Tirol. El hombre del hielo fue encontrado al final de un largo valle que corre hacia el norte desde las planicies de Italia. Cada primavera, los pastores conducen sus ovejas por ese valle hasta llegar a las praderas del norte. En el sur suele haber sequía, así que durante siglos los animales, las ovejas y las cabras son llevadas al norte. En el otoño las traen de vuelta. Todavía se hace hoy en día. Seguramente se hacía lo mismo en aquella época. La ruta que toman las ovejas en la actualidad pasa muy lejos del lugar donde murió el hombre del hielo. Pero este paso fue construido en el siglo pasado, con dinamita. La ruta antigua pasaba justo al lado de su cuerpo. Es posible que el hombre del hielo haya muerto pastoreando sus ovejas. Parece inconcebible, pero es probable que esta tradición sea más antigua que el imperio egipcio. Hoy en día, los tiroleses del sur se sienten orgullosos del hombre del hielo y se ha decidido su futuro. Cuando los austríacos lo entreguen, será guardado en este banco convertido en museo. Por desgracia, todavía se discute su exhibición ante el público. Yo soy un antropólogo. Para mí, lo más importante de esta momia es que es el eslabón que nos une con nuestros ancestros. No es tan importante el hecho de que sea humano o no. Es por eso que merece ser visto. No me parece ética ni moralmente justificable. Estos son puntos de vista anticuados. Exhiben las momias por razones sensacionalistas. No es compatible con la dignidad humana. Si realmente quieren exhibir la momia, lo mejor que pueden hacer es exhibir una réplica. Pero como científicos, sí están de acuerdo en una cosa. Los estudios científicos jamás se cierran. Y por eso debemos conservar este descubrimiento con mucho cuidado. En mi opinión, jamás se cerrará la investigación del hombre del hielo, porque la ciencia siempre está avanzando. Siempre se descubren nuevas técnicas de investigación. Mis colegas tendrán mucho que aprender del hombre del hielo dentro de 50 años. El futuro ya ha llegado a Innsbruck. Se están usando las últimas técnicas de computación para convertir 5.000 tomografías computadas en un modelo tridimensional del hombre del hielo. Es una nueva forma de estudiar su cuerpo sin dañarlo. Pero el profesor Surneden ya tiene más preguntas. Como se ve aquí, por ejemplo, hay una región del cerebro que tiene una densidad diferente. No sabemos si esto fue causado por un achicamiento o por un derrame cerebral. Solo podremos saberlo si examinamos la materia orgánica. ¿Habrá sufrido un derrame cerebral? La causa de su muerte sigue siendo el misterio más grande que rodea al hombre del hielo. No hay heridas fatales en su cuerpo, pero tal vez fue su propia montaña quien lo mató. En 1 o 2 horas, la temperatura puede bajar 15 grados.
También puede levantarse neblina, entonces es muy fácil perderse. Me ha pasado a mí. He visitado mi cabaña cada año durante los últimos 16 años. He recorrido este camino cientos de veces. Pero una vez me fue imposible encontrar mi cabaña en la neblina. Conocí el área muy bien. Llegó aquí y colocó todos los equipos de una forma muy prolija en puntos diferentes. Sabía dónde lo estaba poniendo. Cuando se levanta la neblina, lo más aconsejable es esperar que se disipe. Es lo más recomendable. Tal vez hace 5.000 años, la gente de este pueblo sabía muy bien lo que había pasado. Es una pequeña tragedia, pero ocurre muy seguido. El hielo está lleno de personas que se han caído por la montaña o han muerto allí. Es una vieja historia. Aquel año, un viejo con mucha experiencia abandonó la seguridad del pueblo para cruzar las montañas. Durante su trayecto, se detuvo a descansar en un sitio familiar. Cuando llegó al pequeño valle, se sentó y encendió una hoguera. Pero pasó algo inesperado. No pudo escapar porque estaba oscuro y no podía encontrar el camino en la oscuridad y la tormenta. Así que tuvo que sentarse a esperar a que pasara lo peor. Pero la tormenta no pasó. Esperó. Se acabó toda su leña y tuvo miedo. Sabía que cuando se durmiera moriría, porque lo mataría el frío y la nieve. Entonces sucedió. Se quedó dormido. Se durmió por última vez. Y en el valle, cuando no regresó, alguna familia lloró por su muerte.